con la venia de Nuestra Señora de la Encarnación y del apóstol San Bernabé. Reverendo Padre don José Antonio Sánchez Herrera, representante de la agrupación de cofradías, en este caso secretario, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna, Cristo de la Veracruz y Virgen Blanca, hermanos mayores de otras hermandades de pasión y de gloria, cofrades, autoridades municipales, amigos todos, buenas noches. No resulta nada fácil que una empresa fundada por hombres y mujeres alcance 50 años de vida. Esta noche nos congregan en este recinto precisamente el primer medio siglo de una de esas creaciones. ¿Ahora mejor? Bien, estaba diciendo que no resulta nada fácil que una empresa fundada por hombres y mujeres alcance 50 años de vida y que esta noche nos congrega en este recinto precisamente el primer medio siglo de una de esas creaciones. Mi más sincera enhorabuena y felicitaciones para cuantos han hecho posible una esplendorosa realidad como es la Hermandad del Barrio Alto. Enhorabuena también a la Iglesia local que ha sabido alentar y sustentar esta iniciativa, a la agrupación de cofradías en la que se integra y a la ciudad de Marbella, porque la aportación espiritual y cultural que representa enriquece el patrimonio más noble de la comunidad. Para valorar en sus justos términos la importancia de la Hermandad de la Columna y contextualizar sus orígenes y posterior devenir a lo largo de 5 décadas, la Junta de Gobierno decidió encomendar la tarea de pregonar el cincuentenario a 2 personas que forman parte de la historia de la cofradía desde los primeros momentos: María de la Luz González Hidalgo y Antonio Espada Durán. Me han pedido que les haga una introducción y a eso me dispongo, aunque solamente sea por no descuidar el protocolo, porque ambos cofrades son suficientemente conocidos. Espero no incurrir en demasiada torpeza a la hora de presentar a 2 extraordinarias personas como ellos son. Y comenzaré con la mujer, por Mariluz González, y en ello, por favor, que nadie interprete un rasgo machista, sino simplemente que es la más antigua en el contacto con la hermandad. Mariluz nació en Marbella, en una familia numerosa de 5 hijos. Su padre, Diego González, era conocido como Diego el Sastre, profesión con la que se ganaba la vida. Sus hermanos son Jorge y Paco, y las hermanas Ana María y Cristina. Paco heredó la profesión del progenitor, pero durante muchos años fue agente de la policía local, o como se decía entonces, guardia municipal. La verdad es que durante toda su vida, Mariluz ha llevado una etiqueta. Primero fue la hija de Diego el Sastre y después la hermana de Paco el Sastre. Bueno, podría haber sido costurera o diseñadora de moda, pero se dedicó a la contabilidad, profesión de la que se encuentra jubilada. Lleva años viviendo en Estepona, pero siempre manteniendo el contacto constante con Marbella. Laboralmente también formó parte de la plantilla del Hotel San Cristóbal, a donde llegó para 3 meses y se quedó 4 años, como el que llega a Marbella para 15 días y aquí permanece 50 años. Fundamental en el surgimiento de la hermandad fue el Club Juvenil Ronron, y Mariluz conoce a la perfección aquella época. Ella formó parte de la cofradía desde la creación y sigue siendo parte imprescindible, con una pausa de varios años por motivo de salud. Nunca ha tenido cargos, pero su compromiso fue reconocido cuando se le otorgó la insignia de oro como fundadora. Siempre ha sido Mariluz una persona de fe, interesada en transmitirla. Por eso, desde muy joven comenzó su labor como catequista, preparando a niños y adolescentes en las parroquias de la Encarnación y del Santo Cristo del Calvario. Está convencida de que las cofradías son un instrumento idóneo para la evangelización, al mismo tiempo que representan la conservación de nuestra más genuina cultura religiosa
en la que exteriorizar y proclamar la fe en las calles, que además es un elemento que se integra en nuestras más profundas raíces. El caso de Mariluz, siempre cofrade de base y sin embargo reconocida y pregonera en un momento histórico como el presente, demuestra que cualquier cofrade, sin necesidad de ningún otro cargo, puede representar dignamente a su cofradía. Formar parte de una cofradía es también una historia de amor, un amor sin límite, como decía San Pablo en la carta a los Corintios, un amor que no se irrita, un amor que siempre perdona, un amor que todo lo tolera. Junto a Mariluz, comparte la responsabilidad de pregonar otro histórico, un libro abierto en el conocimiento de su hermandad y de la Semana Santa Cofrade de Marbella en general, Antonio Espada Durán. Los que cometemos la osadía cada año cuando llega la primavera de hablar de Semana Santa, necesitamos ir a las fuentes, principalmente a las fuentes primarias, y en ese sentido Antonio es imprescindible. Es Antonio marbellero de la Colonia del Ángel, hijo de Carmen Durán, a quien se le podría haber denominado Madre Coraje, porque con solamente 28 años de edad quedó viuda en noviembre de 1963, cuando el padre de Antonio falleció en un accidente de moto. Carmen sacó adelante a 4 hijos. Fue una luchadora incansable. Para mí, una persona entrañable, muy cariñosa, seguidora durante muchos años de las retransmisiones de Semana Santa. Además, con ellos tengo un vínculo familiar. El padre de Antonio era primo hermano de mi abuelo Francisco, a quien siempre se le llamó Curro, el padre de mi madre. Entre las muchas tareas que ha desempeñado Antonio, destacan 2 periodos como concejal del Ayuntamiento de Marbella. Entre 1987 y 1991 lo fue como miembro de Alianza Popular, junto a José Manuel Vallés, que había sido candidato a la alcaldía y que además fue el último alcalde de Marbella antes de la primera corporación democrática. Antonio fue un riguroso concejal de juventud. Volvió a la política junto a Ángeles Muñoz en 2007 y permaneció hasta 2015. Entre sus competencias se encontraban las playas. Luchaba denodadamente para conservar la arena, pero como a Felipe II, los elementos terminaban por hundirle la flota. Yo tuve el atrevimiento en algún artículo periodístico de llamarle el concejal de la arena. No sé si le cayó bien o mal, nunca me dijo nada. Recuerdo que en aquellos años Antonio despedía el verano invitando a periodistas y amigos a compartir algunos productos de nuestro mar. Llegó al mundo cofrade con José Manuel Vallés. En la Hermandad de la Columna ha sido hermano mayor en 2 ocasiones con la pausa obligada de los 2 años de pandemia. Lleva como mayordomo del trono de la Virgen 41 años. Siente debilidad por la Virgen Blanca, a la que trajo desde Archidona con el procurador Ortiz Chica. Nadie conoce esa historia mejor que él. Llegó un sábado y procesionó el lunes, pero esos detalles él nos lo va a contar. Es una tradición que realiza Antonio todos los años, hacer el recorrido completo descalzo. Introdujo en la hermandad a gran parte de su familia. Es padre de mellizos, un hombre y una mujer. Antonio, como yo, poseemos carnet de un selecto club, el de los cardíacos, y siempre hemos tenido tendencia a la supervivencia. Eso, no hay duda, se da en las mejores familias. Cedo la palabra a Mariluz o María de la Luz González Hidalgo y Antonio Espada Durán. Hablarán con el corazón, la fe y la razón, el sentimiento y siempre la memoria agradecida. Buenas noches. Cuando Alberto me dijo que había sido elegida
para hacer este pregón junto al amigo Antonio Espada, me dio tanta alegría como miedo, porque incluso quienes están acostumbrados saben lo difícil que resulta encontrar las primeras palabras para iniciar una presentación, un discurso, una semblanza. Pero ¿cómo se hace un pregón? ¿Cómo se empieza un pregón? La verdad es que me entró pánico, y cuando me senté a escribir experimenté el famoso síndrome del papel en blanco. Bueno, me dije que lo primero de todo es que empieces con un saludo alegre que sirva para romper el hielo, y escribí: buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Madre mía, la que voy a liar, que eso fue lo que se me vino a la cabeza en cuanto escribí esas dos frases. Pues no he perdido la cabeza, tampoco sé que estoy en otro sitio, que estoy en la iglesia, ya lo sé, pero es que de verdad que eso fue lo que se me vino a la cabeza. A ver quién sigue escribiendo después de eso. Pasó un día, pasó otro, Antonio me llamaba, me preguntaba, y yo sin poder decirle: mira lo que me pasa. En fin, cuando ya conseguí que la musiquita se fuera de mi cabeza, me dije que lo lógico era empezar presentándome, porque no todo el mundo que está aquí me conocéis. Así que me puse a escribir. Buenas noches, mi nombre es Mariluz González, y el motivo por el que soy yo quien está aquí haciendo este pregón es que hace 50 años yo tenía 16 y tuve la gran suerte de vivir en directo el nacimiento de esta gran figura que tenemos aquí, del Santo Cristo atado a la columna. Bueno, yo ya había empezado a escribir. Llega el día que me tenían que dar esta preciosidad de cartapacio para traer mis papeles, y me dice Alberto: va a haber una persona que os va a presentar. ¡Ea, ya está! Otra vez me han roto el principio de mi discurso. A ver ahora cómo sigo yo. Bueno, tú sé tú misma, ponte en manos del Espíritu Santo y déjate llevar. Y aquí estoy. Por cierto, muchas gracias, Paco, por todo lo que has dicho y por recordar tanto a mi familia. Muchas gracias. Para hablar de los inicios de la cofradía, no voy a cansaros leyendo ni actas, ni nombramientos, ni voy a presentar una cronología de hechos. La historia, la que se escribe en mayúscula, está formada por pequeñas historias vividas por personas diferentes y con distintas experiencias de un mismo hecho. Lo que voy a contaros es el resultado de un ejercicio de memoria de unos cuantos que vivieron y vivimos en primera línea y desde nuestra particular vivencia esta fundación que hoy celebramos su cincuentenario. Con esto trato de decir que no va a haber falsedad en mis palabras, pero va a ser un ejercicio de pura memoria viva, que además ha estado muchos años dormida. Tampoco vais a escuchar muchos nombres propios, por mi parte. Entre otros motivos, quizás el más importante es porque lamentablemente son demasiados los que se nos han ido demasiado pronto. Y para mí sería una grandísima falta de respeto olvidar siquiera uno de ellos. Así que, sin nombres, retrocedamos 50 años. Y estamos en 1970 o 1971, principios, cuando unos jóvenes llenos de inquietudes sociales, culturales, deportivas y sobre todo llenos de vitalidad, vinieron a esta parroquia. Y vinieron para hablar con una bellísima persona, alguien que realmente puede ser considerado el padre o uno de los padres de lo que hoy es Marbella, una ciudad abierta al mundo, pero que conserva sus raíces. Déjame que beba un poco de agua, que se me ha secado la boca. Estas son las cosas del directo.
Gracias. Esa persona es don Rodrigo Bocanegra Pérez. Y digo es, no era, es don Rodrigo Bocanegra Pérez. Don Rodrigo siempre sacaba tiempo para escuchar a la gente que venía a contarle sus problemas y les procuraba una solución si estaba en su mano. Tenía tiempo para participar de las alegrías de sus feligreses. Para todos tenía una palabra amable y hasta un trabajo para sus hijos o hijas si era necesario. Para estos jóvenes atrevidos también tuvo tiempo, que es lo que nos falta, tiempo para escuchar. Y los escuchó pedir un lugar donde crear un centro juvenil. Yo personalmente no dudo en que eso le chirriara a él un poco y dijera, esto es un club de fiesta. Pero estos chicos, antes de que le cerraran la puerta sin abrirla, le dijeron, ¿un centro juvenil parroquial? Evidentemente. Y se va a llamar RONRO. Centro Juvenil Parroquial RONRO. La sonrisa de don Rodrigo se agrandó y le dijo, pues me gusta. Para quien no sepa, RONRO era el apelativo cariñoso y guasón con que los niños de los colegios conocíamos a don Rodrigo y que así se avisaban cuando lo veían llegar a una visita pastoral un día sí y el otro también. ¡Ahí viene RONRO! ¡Que ahí viene RONRO! ¡Que viene RONRO! Y sí, él sabía que así le llamaban. Y como le gustó tanto la idea, le cedió unos salones que ahora forman parte del colegio que lleva su nombre. Y empezó a caminar el CJP, con casi todo regalado, la inmensa mayoría prestado, tanto la mesa de ping-pong como los juegos, como el escasísimo mobiliario. Y empezamos a andar. Y fue nombrado presidente de este centro juvenil Emilio Rueda, porque fue uno de los jóvenes que más se movió, que más luchó, que más peleó y que más disfrutó con nosotros la creación de ese centro juvenil parroquial. A través de él, algunos de los manitas que teníamos allí en el centro, pues convirtió un cuarto de baño en la sala donde poníamos los micrófonos, el plato para poner la música, los micrófonos para el teatro, los coros, las charlas, porque teníamos de todo eso, hacíamos teatro, teníamos un coro, teníamos tertulia y teníamos también 2 programas de radio, pero estos se hacían desde la misma emisora de Marbella. Uno de los programas era una tertulia donde se hablaba de temas sociales, políticos, y se debatían palabras que eran impropias para aquellas fechas. También teníamos un programa de música de jóvenes para jóvenes. Teníamos una revista que se llamaba Ronroneo, cuesta trabajo en tanta R, Ronroneo. Ahí escribían los plumillas, tanto en prosa como en poesía, se ponían los dibujos, las caricaturas y los críticos, porque no vayáis a pensar que el inicio fue un camino de rosas, que no lo fue. Y había muchas cosas que criticar. Y teníamos la gente que nos escribía en el ronroneo y nos decía, pues, lo que teníamos que hacer y cómo teníamos que hacerlo. La tertulia continuó en el ronro a pesar de que nos quitaron ese programa de radio. Había muchas cosas que pulir, pero allí hablamos de derechos laborales, de libertad, de sindicalismo, de plebiscito. Y cabe decir que don Rodrigo estaba al tanto de esas charlas, como de todo lo que pasaba en Marbella, evidentemente. Pero ¿a vosotros os dijo algo? Pues a nosotros tampoco. Pero era una persona muy lista. Sabía manejar todas las mareas, sabía bañarse en todas las aguas y sabía contentar a todos. Así que llamaba a Emilio a capítulo y para que quien quisiera pudiese verlo, salían del despacho hablando y don Rodrigo con el brazo sobre el hombro de Emilio hablando de esto y aquello y de lo demás para allá. Y la gente decía, le está cantando, le está tirando de las orejas. Así contentaba a todo el mundo. Cosas de la época.
El CJP funcionaba normalmente, aunque no para todo, a base de propuestas y de votaciones. Yo personalmente no la recuerdo haberla vivido en directo porque, ya digo, tenía 16 años, era de las más jovencillas y no entraba a todas las reuniones. Pero sí que me han contado que una de las más encarnizadas que hubo y una de las votaciones más peleadas que hubo fue luces sí o luces no para las fiestas del 15 de agosto. Que se lió grande, chica, que hubo de todo menos tortas, Pero, en fin, la cordura ganó y se decretó que en la sala donde iba a ser el baile iba a haber una luz tenue, pero en el resto de los salones tenía que haber una iluminación como en la feria de Marbella, ¿no? Así que también tuvimos nuestros más y nuestros menos entre nosotros, por la luz de una fiesta. Cosa importante a los 16 años, Que nadie nos llame calca ni nada de eso, que en aquel tiempo eso era muy importante. A ver con quién te sentabas y a quién le cogías la mano si tenías tú las luces apagadas. Cuidadito. Un día se nos presentó en el Ronro un representante de libros y nos propuso regalarnos una enciclopedia si nosotros le conseguíamos gente de Marbella que le comprara sus libros. Nos pusimos a las manos, chicos. Inundamos Marbella de enciclopedias. El hombre alucinó, pero nosotros también. En mi casa también cayó alguna, Otro día se solicitó, tal vez a través de nuestro programa de radio, que llevaran al centro todas las medicinas que ya no les servían en sus casas para mandarlas a gente necesitada. El Ronro se convirtió en un almacén de una gran multinacional farmacéutica. Recibimos cientos de medicinas de todos los tipos que nos llegaron por todos los medios, pero casi todas estaban caducadas. A ver qué hacemos nosotros con todas esas medicinas. Por aquellos años también los chicos sacaban en procesión a la Pollinica, al Cristo del Amor, y como nadie quería procesionarlo, pues al Resucitado también. Unos recuerdan haber recibido algún dinero para el centro juvenil. Otros creen que no, pero el caso es que ya tenían alguna experiencia, como hombres de trono. Así que una de esas tardes que se reunían en el Sport, en el Ronro, donde les pillaba, dijeron: oye, ¿y por qué no creamos nuestra propia cofradía? Ahí es nada. Es bien conocido la influencia que tenía don Rodrigo y lo bien relacionado que estaba aquí en Marbella y fuera de Marbella, tanto con los políticos como las personas de la sociedad. Había aportaciones de todas clases. Y un día les dice don Rodrigo a Emilio: mira, tengo 50.000 pesetas que han donado para la parroquia y me gusta la idea esa de crear un paso procesional. A ver qué pensáis. Y después venís y me contáis. Bueno, manos a la obra. La gente que sabía dibujar ahí en aquella habitacióncita chiquitita que era la oficina, haciendo dibujo de manos, de dedos, de columnas, de cara, hasta que se dio con una figura más o menos que le presentaron a don Rodrigo, y a don Rodrigo le gustó. Sabía por don José Manuel Vallet que había un taller sacro en Olot, y de allí llegó, en 1972, un Cristo atado a la columna, un verdugo y un ángel arrodillado, todo de cartón piedra. Y por eso se pagaron 22.485 pesetas, 135 euros con 14 céntimos, para que no se enfade el diablo. El presidente del Ronro, Emilio, dejó claro desde el primer momento que los jóvenes se hacían cargo de todo, con la condición de que la política, los políticos y los altos personajes de la vida pública se mantuvieran lejos del centro juvenil. También le gustó a don Rodrigo. No es necesario recordar el momento político que se vivía en España, por tanto, no debe de extrañar que tanto unos como otros, incluyendo la agrupación de cofradías, nos mirasen con recelo refunfundando: ¡hala, tamaña tontería de los jóvenes holgazanes! Pero se salieron con la suya. A una costa de dejar de recibir algunas ayudas, lo que no se impidió fue que salieran y que se granjearan la simpatía y la solidaridad
de algunos cofrades de otras hermandades. Por ejemplo, por nombrar solamente una, la Hermandad del Nazareno, que nos vendió su trono. Pero el trono era pequeño. Estaba medio comido por la legión de carcoma que lo habitaba. Por Dios, tenía tanta carcoma que pensábamos que el trono iba a salir andando solo. Lo arreglamos con purpurina, Ahí se taparon todos los agujeros y nada. Y otra cosa con la que se arregló es que nada más que pudo salir él solito. No cabía más gente en el trono. Salió el más importante. Es evidente que no íbamos a tener un día exclusivo para salir, por primera vez. Y entonces nos dijo don Rodrigo que saldríamos el martes santo acompañando a Santa Marta. Santa Marta ya sabéis que tiene un recorrido precioso. Y estos jóvenes, su presidente sobre todo, dijo, pues nosotros no vamos a pasar por el centro que no salimos para lucirnos. Nosotros vamos a tirar por la calle Carlos Mackintosh. Y quien quiera venir a verlo, que nos vea. Vino muchísima gente, que se sepa. Entonces, esa calle fue incluida en nuestro recorrido. Y sabíamos, además, que nos quedaríamos sin más ayudas. Tampoco nos importó mucho, porque teníamos sitio a donde ir, a que nos ayudaran. Y entonces fuimos a Tejidos Nuria a comprar las telas de color. Mira, es cierto, es verdad. Esto es otra de las cosas que tuvo sus más y sus menos. No hemos hablado del color. Emilio dice blanco y verde, que esos son los colores de Andalucía. Y así nos vestimos. Blanco, que si la playa, los amaneceres, nuestra sierra, verde por el campo, todo lo que queramos, pero todo eso es Andalucía. Así que en el 1972 nosotros íbamos vestidos de andaluces. Nos fuimos a Tejidos Nuria y en esos colores no había nada más que tela de satén, tela de forro, vamos, con un brillo como las mañanas de Marbella en agosto, vamos. Compramos para los penitentes el satén verde para las túnicas y satén blanco para los capirotes, pero nosotros nos llevábamos y lo llevamos sin armar, cayendo por la espalda. Y para los hombres de trono se compró la túnica verde, la túnica blanca con el cíngulo verde, brillante. Para esa primera vez compramos para los penitentes ese satén y no teníamos dinero, pero como habíamos recibido de regalo 5.000 pesetas, en lugar de pagar las telas, compramos las velas. Ya que hablamos de dinero por segunda vez, hay que decir que para no tener ni una peseta no se escatimaron gastos, porque el primer arreglo floral costó 25.000 pesetas. O sea, el trono con toda la figura, eso, 22.000, pero las flores 25.000 pesetas. Cosas de la época. Como he dicho, los hombres de trono iban vestidos de verde. No. He dicho que eran de verde y me he corregido porque los hombres de trono iban vestidos de blanco con el cíngulo verde, Mario. Pero a nadie se le ocurrió probarla. Las túnicas las hicieron en ronda y tal como las trajeron nos las llevamos a la cofradía y tal como las cogieron los hombres de trono empezaron a ponérselas y aquellos hombres parecían las muñecas de Famosa andando porque nadie había probado las túnicas e iban así. Es que no podían dar un paso. Hasta que a uno de ellos se le ocurrió pues, coger el faldón, pegar un tirón y ponerse, pues eso, a poder andar en condiciones, tanto para llevar la vela como para llevarlo al trono, como para poder andar como persona, y no como los pasitos chiquitos de la calzada. Pues así, cargados de deuda, vestidos de esperanza con los bajos al viento y con el empuje de la juventud, el martes 17 de abril de 1973, guiado por Salvador Cuevas González, el primer mayordomo de trono, pisó por primera vez las calles de Marbella la hermandad del Santo Cristo dado la columna.
Personalmente recuerdo los vellos de punta de la cantidad de saetas que le cantaron nuestros vecinos los gitanos que teníamos al lado del centro juvenil. ¡Qué maravilla de canciones! Voy a poner un poquito más seria. Ese mismo año, 1973, falleció don Rodrigo. Y sin su mecenazgo, algunos tal vez pensaron que todo iba a quedar en una chiquillada. Pero se equivocaron. Bueno, a media. La cofradía y el centro juvenil sobrevivieron aún un par de años, hasta que los más mayores marcharon al servicio militar, a estudiar a la universidad, a trabajar. Y para que ninguna de las mujeres que estáis aquí sentadas se sienta ninguneada en esta parcela mía de presentación, debo deciros que hablo en neutro porque así me lo enseñaron y ya soy muy mayor para cambiar. Y además, como sabréis, nosotras, las mujeres, éramos considerados preciosos floreros decorativos. Algunos floreros más bonitos que otros, eso también es cierto, pero meramente floreros. Y es triste, pero es cierto. El centro juvenil parroquial murió de tanto usarlo, como dice la copla. Pero su andadura no fue en balde. Esos jóvenes también pusieron su trabajo en el traslado y la instalación del órgano del Sol Mayor. De hecho, cantamos su primera Navidad en Noche de Paz en español y en alemán. Qué bonito. Del Ronro salió también el equipo de fútbol Unión Deportiva Marbésula, el primer equipo de baloncesto y también unas cuantas parejas que después fundaron su propia familia. Y como no, me vuelvo a repetir, de aquellos jóvenes salió una cofradía, de la que Antonio nos va a contar su siguiente andadura. Pero antes de cederle el sitio y la palabra, permitidme que os pida un recuerdo, una oración por todos nuestros amigos de aquellos años que se han quedado en el camino. Todos sus nombres van a estar resumidos en uno, que se nos fue en 1973. En don Rodrigo Bocanegra Pérez, nuestro ronro. Que Dios les bendiga a vosotros y a vosotros. ¡50 años! 50 años de una ilusión hecha realidad. Ilustrísimo señor, Monseñor don José Sánchez Herrera, párroco conciliario de la agrupación de cofradía, representante de la agrupación de cofradía, hermanos mayores de las distintas hermandades, tanto de pasión como de gloria, miembros de la corporación, mis antiguos compañeros, bueno, mejor dicho, antiguo yo, porque vosotros estáis activos todavía, autoridades y hermanos en Cristo todos, buenas noches. En primer lugar, dar las gracias a nuestro querido Paco Moyano, cronista oficial de la ciudad y persona que más y mejor documentación tiene junto con Bárbara de la Semana Santa de Marbella. Gracias de nuevo por esas bonitas palabras que he tenido hacia estos pregoneros, que ha sido, creo que es un fruto del cariño, de la amistad que nos tenemos. Gracias, Paco. Y gracias a la Junta de Gobierno de la Columna y a su hermano mayor por habernos propuesto tanto esta alta responsabilidad para hablar de los 50 años de la columna. Para mí es una satisfacción poder estar esta noche en esta atril de la Parroquia de la Encarnación para seguir hablando de la visión y el gran acierto que tuvo don Rodrigo Bocanegra
ante la propuesta de un grupo de jóvenes como fue la creación del Club Parroquial Ron. Por cierto, Marilú, te has olvidado de los guateques, donde salieron muchas parejas de 10. Don Rodrigo, con la idea de que los jóvenes, en la medida que fuese creciendo, se mantuviese unidos en torno a la fe de Cristo, acogió de muy buen grado la propuesta que le hizo el grupo de jóvenes para crear la Cofradía del Santo Cristo atrás de la cruz. Como ya ha dicho Marilú, los pocos años de su fundación, algunos jóvenes se tienen que incorporar al servicio militar o estudiar fuera de Marbella, quedando la cofradía en terreno de nadie. Cuando don Antonio Maíz Viñal, presidente de la agrupación de cofradía, a su vez primer teniente alcalde, y José Manuel Valle, teniente alcalde de la Cultura y hermano mayor de la Pollinica, fundada unos años antes, le propone a don José Pérez Romo, Pirri para los amigos, que era trabajador del ayuntamiento, conserje de alcaldía, que se hiciese cargo de la cofradía de la columna. Yo ya pertenecía a la columna como hermano de fila, como nazareno, como algunos de los que están aquí presentes. Es ahí cuando mi maestro, José Manuel Valle, para mí mi segundo padre, me comenta que le han planteado al Pirri que organice un grupo de personas para formar una junta. Hablo con mi querido amigo Antonio Cerván, que siempre fue mi gran aliado, el cual acepta y se forma la nueva junta. Hermano mayor, José Pérez Romo. Secretario tesorero, Antonio Cerván de la Haba. Vocales, Manolo Lara. Francisco Berreucal Madueño, Antonio Espada, Salvador Guerrero y algunos otros que no recuerdo. Como Salvador Cueva había dejado de sacar el trono como mayordomo, fichamos al Ronaldos de los mayordomos, el maestro Salvador Guerrero Santana, un trabajador incansable. De 3 cosas nos hacen entrega: la imagen de un Cristo de la columna que costó 10.073 pesetas, 60 euros y algunos céntimos, un judío que costó la misma cantidad, y también, Marilú, el embalaje, 1.528 pesetas, y el ítem, porque antes no había IVA, el ítem 400 y pico. Un trono antiguo del Nazareno que estaba, como tú has dicho, en unas condiciones regulares, pero con una buena mano de purpurina casi todo se arreglaba. Como decía alguno por la noche, todos los gatos son pardos. Y lo más importante, 60.000 pesetas, de las que hoy son 360 euros, de deuda en tejidos Nubia por las túnicas. Deuda por la confección de las túnicas, que por cierto no cobró ni Paco Sánchez ni Carmen del Hoyo, los cuales habían confeccionado unas preciosas túnicas de raso blanco y verde, de los cuales se perdieron muchas porque era de un buen material, un buen tejido, y algunos se hacían camisas y se perdieron las. Con ese patrimonio que nos entregaron tuvimos que administrar. Nos reuníamos en el bar de Marto frente al arresto municipal. Entre nosotros teníamos otro patrimonio más importante, que era la ilusión y la fuerza de la juventud. Tengo que decir que siempre tuvimos la ayuda de las demás cofradías, muy especialmente de la Pollinica, del Nazareno y la Soledad. Y también recuerdo los domingos de Ramos, que cuando finalizaba la procesión de la Pollinica nos presentábamos en la capilla de San Juan de Dios y le decíamos a José Manuel: aquí estamos de nuevo, a llevarnos los cetros, las campanillas, los incensarios, todo para el Santo Cristo, porque no teníamos de nada y lo teníamos que sacar el lunes nosotros. En principio salíamos el martes delante de Santa Marta, desde la iglesia de la Encarnación. La imagen del Cristo no estaba puesta al culto como está ahora, estaba justamente detrás de donde estaba ahora, estaba detrás del altar, y eso no nos gustaba a nosotros. Y entonces le propusimos a don Francisco Chamendi salir los lunes santos del Santo Cristo, ya que en calle Ancha, calle Lobalta, siempre habían pasado cofradías y ahora no pasaba, y había muchas personas mayores que no podían bajar para verla, a lo cual nos dijo que estaba de acuerdo con el planteamiento, pero que la capilla no estaba en condiciones adecuadas. Le dijimos que la arreglaríamos nosotros. ¿Recordáis el patrimonio que teníamos,
pues con nuestras propias manos hicimos la obra con el asesoramiento de las personas mayores que vivían en la zona, que nos dieron el lugar donde estaban las imágenes en la capilla anteriormente. Por las tardes nos íbamos con martillo y cincel en mano, nos pusimos a abrir los huecos donde actualmente están las imágenes. Y como estábamos cortos de cartera, entrando a la capilla a mano derecha, antes de subir la escalera al coro, había un pozo, que imagino que lo utilizaba para tratar esparto cuando don Rodrigo puso la fábrica para elaborar dicho material. Fue allí donde depositamos todos los escombros de la obra. De esa forma matamos a 2 pájaros de un tiro. No teníamos que pagar la retirada del escombro, rellenamos el pozo y con eso sacábamos una habitación. Donde hoy están los servicios y las túnicas, eso era un patio que nosotros cubrimos, y la primera solería que pusimos era de losas de las calles. Estaban arreglando las calles, nosotros íbamos y cogíamos unas pocas de losas y nos las llevamos, y mañana otras pocas de losas, y así pusimos la primera solería. Donde está el Veracruz estaba tapiado y había una cuadra que se entraba por el lateral de la calle San Francisco, por donde metían los burros. Hicimos un agujero y veíamos qué es lo que había allí. Estaba todo lleno de excremento de paloma que entraba por la parte de atrás de la iglesia. Como el trono no entraba a la capilla, teníamos que montar el lunes por la mañana en el callejón y desmontar cuando terminamos el recorrido, que entre una cosa y otra nos daban las 4 o las 5 de la mañana. Ya con Manolo Porras, del hermano mayor, se incorporó Diego Torres, Diego Lozano, Mariano Trillo, Pepe Ortiz Checa, Lola Cañizares, Antonio Oreda, el Zaroque. Nos reuníamos en la Peña Flamenca del Pillallo, que se encontraba en calle Lobato. Como montamos el lunes en el callejón, los domingos nos íbamos a la casa que tenía Manolo Porras, la chapa, y cogíamos la hoja de las varitas de San José, de las cuales hacíamos 2 trenzas, para ponerla una en la parte alta del trono y pinchar los claveles que había que quitarle previamente el tallo e hincarle un alambre para poderlo poner las trenzas. Después nos íbamos al chorraero a coger el lecho para ponerlo encima del trono y tapar todos los defectos que tenía. Siempre le tenemos que estar muy agradecidos a Juan Berroca y a María Luisa por los estupendos arreglos florales que nos hacían, que cobraban cuando podíamos y al año siguiente allí estaba de nuevo. Recuerdo que como teníamos que desmontar por la noche, por la tarde venía una reciente amiga, muy querida por la cofradía nuestra, que aunque le llamamos Maruja Gámez, no era Maruja Gámez. Gámez era su marido, Antonio Gámez, era Leonor Gómez Ferreira. Y Fina, la mujer de bigote, con unos cubos para decir, por Dios, Antonio, que no se lleven ni un clavel, porque las flores que llevaba la columna el miércoles la tenía que sacar el nazareno. Eso existía una verdadera hermandad entre las cofradías. Lo malo de montar la calle era la lluvia. Recuerdo que cuando el tiempo estaba para llover, mi madre me decía, coge un tordo de los camiones, lo ponéis en la calle, que lo atábamos desde la casa de Pedro y Encarna a la capilla, y había que levantarlo con unos palos para que no hiciese bolsas de agua. Pero nosotros no queríamos salir solo con el Cristo atado a la columna, queríamos que saliese acompañado de su madre. Nos pusimos a hacer gestiones y a través del procurador de los tribunales, Pepe Ortiz Checa, y su mujer Lola Cañizares, nos fuimos al Chidona, de donde eran ellos, y después de ver varias imágenes que estaban en casas particulares, nos orientaron que fuéramos a casa de la familia Guerrero. Esta familia creo que vivía en Madrid, pero por suerte estaba allí. Cuando nos recibieron nos preguntaron que para qué queríamos una imagen de la Virgen. Le comentamos que pertenecíamos a la cofradía en Marbella, de la cual sacamos al Cristo atado a la columna, y nos gustaría que fuese acompañado por su madre. Nos preguntó si iba a estar expuesta al culto, a los cuales dijimos que sí. Entonces tuvo la generosidad de donar la imagen, que estaba guardada en una alacena, vestida de monja, con la ropa que se deshacía. Tenía las manos de un Cristo con varios dedos rotos y le faltaba el ojo derecho. Junto con el también procurador José Ortiz, padre, cogimos la imagen, la envolvimos en una sábana
y en un 132 que yo tenía, echamos el asiento del acompañante hacia atrás y pudimos poner la imagen y pusimos rumbo a Marbella. Todo esto ocurrió el sábado de Pasión, 2 días antes del lunes santo. Nuestra intención era salir el lunes. No teníamos ningún ajuar que ponerle, no teníamos manto, no teníamos corona, no teníamos trono, y el domingo todo cerrado. Pero cuando hay gana e ilusión, las cosas salen. Llegada de Archidona el sábado por la tarde, hablamos con Antonio Lorenzo del Nazareno, que ya sabíamos que tenía el antiguo trono de la Virgen del Mayor Dolor, la Lola. Entonces se guardaban los tronos en el Hospital Bazán, hoy Museo del Grabado. Nos dice que sí, que nos lo da, que podíamos utilizarnos. Nos vamos a la droguería de Enrique Jiménez Maroto, que lo encontramos detrás del mostrador con su famoso puro, que también pertenecía al Nazareno, igual que Antonio Gámez, su cuñado. Compramos purpurina de plata, aguarrá y brocha en mano camino del Hospital Bazán. Primera mano de purpurina. Salvador el maestro decía que con una segunda mano brillaría más por la noche. Dicho y hecho, se dio una segunda mano. Hablamos con José Pino, guardia municipal, que a su vez tenía una herrería, y nos hizo el lunes por la mañana un tren de vela con tubo galvanizado de lo que utilizaban los fontaneros, a los cuales también le dimos una mano de purpurina de plata. Una vecina del barrio, Pepa, la mujer de Antonio Navarrete, nos dejó su vestido de novia. Hablo con José Manuel Vallés y le explico la situación que estamos, que no teníamos manto. Habló con su primo de Tejido San Juan de Málaga, le dice que el lunes a las 9 iba a ir yo por la tela para hacerle un manto, que por cierto, regaló la tela. Mi madre me dio para una corona que compré en Málaga, en calle Santa María, a Francisco Hermoso, tienda de objetos religiosos. A las 12 estaba en Marbella y un grupo de señoras, entre ellas Lola Cañizares, la mujer de Ortiz Checa, y la señora de Orellana, oficial del juzgado, se ponen manos a la obra para hacer el manto. Mientras nosotros preparamos el trono en el callejón, todo, como he dicho anteriormente, había que hacerlo el lunes. Nos citamos a las 7 de la mañana. El que llegaba tarde tenía que pagar el desayuno. Algunos no sé si dormía, por no meterse la mano en el bolsillo. No está Salvador porque está hoy en la boda de la hija. Y vuelvo, que ya teníamos vestido, corona, manto y trono prácticamente adornado de flores. Pero he aquí que eran las 7 o 7:30 de la tarde del lunes santo. La Virgen estaba vestida, pero le faltaba el ojo derecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Le poníamos un cascarón de huevo, nada, se rompía. Lo rellenamos de escayola, tampoco. Alguien dijo ponerle media pelota de ping-pong, y eso se hizo, con la ayuda de una ventosa mientras se pegaba, y a la vez salió la operación que dio resultado. Se tenía que pintar el ojo con rotulador negro, cosa que también salió bien, y para darle naturalidad se tiñó con esmalte de la uña. Todo salió tan bien que con dicha operación duró 4 o 5 años hasta que se restauró. Ya tenemos la Virgen en condiciones, bueno, lo que nosotros consideramos en condiciones para ponerla en el trono, cosas que hicimos, pero como las manos que traía eran un Cristo y le faltaban algunos dedos, todo se solucionó con una serie de pañuelos. Pocos pensaban que 2 días después de su llegada a la Virgen saldría el lunes santo. El primero que dudaba era don Francisco Chamendi. Son las 11 de la noche, todo listo para la estación de penitencia. Por primera vez la columna salió por su barrio acompañado por su madre, como siempre, con paso lento, sin prisa, por las calles estrechas del barrio alto, donde previamente las vecinas habían dado una bajera de cal a las paredes de las casas para que luciese al paso del señor del barrio alto. Don Manuel Hidalgo era el sacerdote que nos tenía que acompañar, pero venía un poco perjudicado. Creo que primero había hecho su estación particular en el Testarazo, por lo cual no estaba en condiciones de acompañarnos. Entonces, debido al retraso que llevábamos, le dijimos al monaguillo que fuese a llamar a don Francisco y le dijese lo que ocurría,
que nosotros salíamos a la calle y la Virgen estaba por bendecir. Iniciamos la salida del callejón, donde las tulipas del trono de la columna pasaban al milímetro por el balcón de Manolo Mata, hermano de la cofradía, es decir, que no existía la jardinera como está hoy. Pero la maestría de Salvador, el maestro, conseguía que pasase sin que se rompieran. Como salíamos sin la bendición de la Virgen, le dijimos al maestro que en el puente Ronda le diese la vuelta al trono y que nos esperase allí, que las mantillas, que eran muchas, ya que la Virgen no tenía nazareno, nos hiciese un pasillo para que llegase al encuentro, y no me equivoco, de la Virgen de la Amargura, para su bendición. Pero don Francisco, después de todo lo ocurrido, al verla vestida todo de blanco, dijo, entre otras cosas, bendigo para culto y procesión a la Santísima Virgen Blanca, porque en un principio era María Santísima de la Amargura. El barrio parece que quería una Virgen de la Amargura, y hay un grupo de jóvenes que al verlo trabajar hace unos días con la alegría y la ilusión que lo hacía, me recordaba a nuestros comienzos. Enhorabuena al grupo parroquial Nuestra Señora de la Amargura. Aunque hoy hay más posibilidades, yo diría que más recursos, por dar solamente unas pinceladas, la columna siempre fue la más débil económicamente, pero teníamos una ilusión y la fuerza de la juventud que podíamos con todo. No podéis imaginaros donde fuimos varias veces a pedir. Un año que estábamos como siempre cortos de cartera, fuimos al restaurante Santiago, porque allí nos citó Paco Palma, teniente alcalde, y le dijimos que si el ayuntamiento nos podía ayudar porque no teníamos dinero ni para las flores ni para las velas. Hoy el ayuntamiento subvenciona y hay alegría, entonces era poca la que había. Y nos dijo, id al Henry IV y decirle a Fernando que vaya de mi parte. Henry IV era un bar de vida alegre que estaba en el Siete Puertas. Entonces estaba de moda Gigi el Amoroso, para que nos diera 5.000 pesetas, hoy 30 euros. Tuvimos que ir varias noches. Nosotros solo tomábamos Coca-Cola. Como el trono del Cristo, el antiguo del Nazareno, estaba en malas condiciones y pesaba no sé cuántos kilos de tantas manos de purpurina que año tras año les dábamos, como ya no podíamos guardar el trono en el Hospital Bazán, yo estaba haciendo la mili y la Cruz Roja y lo guardábamos en una nave que había junto al puesto frente al Marbella Club. Yo quería cambiarlo, pero los miembros de la Junta decían que no podíamos, que no teníamos finanzas para ello. Como el transporte lo tenía que hacer yo con un camión de mi madre, cuando bajaba por la circunvalación, a la altura del polideportivo, di un frenazo y el trono se vino hacia la parte delantera del camión. Al oír el golpe, le dije a los que me acompañaban, creo que tenemos que comprar un trono. Me entero que en Archidona la cofradía del Nazareno había cambiado de trono. Cojo mi coche, me voy a Archidona y me gustó. Había que hacerle algunas pequeñas reformas para adaptarla a la columna, pero ya os digo que me gustó. Trono barroco de 1905, hecho en Granada, todo lujo para nosotros. Lo traté en 250.000 pesetas, 1.500 euros de los de hoy. Cuando llegué y le cuento a la Junta que he encontrado un trono para Cristo que es el que nos viene bien por las medidas y por el estado de conservación, pero para ello lo importante era cuánto costaba. Cuando le digo que 250.000 pesetas, me dice, tú estás loco, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Digo, bueno, os digo que vamos a verlo y después ya veremos. Me pongo en contacto con el tesorero del Nazareno de Archidona, que tenía un estanco, y le digo que el sábado algunos miembros de la Junta querían ver el trono. Me dice que sin problema. Cogimos el sábado por la mañana 2 o 3 coches camino de Archidona. Llegamos, lo vemos y le pregunto, ¿os gusta? Sí, pero le buscaban algunas pegas. Pero como estaba el tesorero delante, no se pronunciaban con libertad. Vuelvo a preguntar, ¿os gusta? Lo confirma
no verbal, sino con movimiento de cabeza. Yo los comprendo y le pregunto al tesorero, ¿por aquí no habrá un camión que pueda llevar el trono a Marbella? El cual se pone a hacer las acciones oportunas, localiza el camión, cargamos el trono, los candelabros los dejamos allí porque yo iría por ellos. Había que darle confianza a ese señor. Cuando salió el camión para Marbella, el tesorero del Nazareno quería cobrar evidentemente las 250.000 pesetas. Le dije que sin problema, vamos para el estanco. Algunos llegaron a Marbella antes que el camión con el trono. Cuando llegamos al estanco, le digo, ¿usted no tiene aquí, no vende letras? Pues saque una de 250.000 pesetas. Me dice, ¿pero cómo va a ser eso? Que él no le puede decir a la Junta que no ha cobrado el trono. Le digo que no hay ningún problema, que negocie la letra, que nosotros pagamos los gastos de negociación. A la hora de firmar no quedó ni el gato. Diego Torres puede decir y puede confirmar lo que firmamos, Pero como los compromisos hay que cumplirlos, nos pusimos a hacer rifas por la 11. Hacíamos una estampa que por una cara poníamos al Cristo y por detrás poníamos 5 números para poder jugar todo el mes. Solo poníamos los pares y otro mes los impares. De entrada teníamos la seguridad del 50% no tocaba. También rifamos por el sorteo de la 11 un coche Opel Corsa. Eso sí que fue una verdadera locura. Ese coche costaba en torno a las 650.000 pesetas, 4.000 euros más o menos de los de hoy. Pienso y creo que fue una verdadera imprudencia. Se vendieron algo más de la mitad de las papeletas y el día del sorteo estábamos todos en la cofradía con la radio puesta, el sorteo a las 9 de la noche. Pienso que fue un milagro de nuestros santos titulares. No tocó y ese año salimos bien. Cuando llegó el vencimiento a 90 días, nuestro querido tesorero, Cipriano Morán, ya había hecho las gestiones oportunas para que la cuenta hubiese dinero y poder pagar a lo que nos habíamos comprometido. Con el trono de la Virgen fue algo parecido. Como ya os había dicho, la Cofradía del Nazareno nos había dado el trono de la Virgen del Mayor Dolor, que se encontraba en muy malas condiciones, fue cuando nuestro hermano Rosales Quero, profesional de la impermeabilización, hizo un trono de poliéster, con el cual salimos varios años. En las tertulias que se hacían todas las tardes en el restaurante Mena, entre las 5 y 5:15 de la tarde, que era cuando José Manuel Boyer terminaba las clases, donde se reunían José Manuel, Antonio Vega, Paco Gamito, Rafael Romero, Paco Cámara, que nos traía unos merengues algunas tardes buenísimos, y yo tuve el privilegio de compartir muchas tardes con ellos. Casi todas las conversaciones eran en torno a la Semana Santa. José Manuel Valdés comenta que Vicente Espona ha hecho un trono para la Pollina y que van a vender el anterior trono, que Paco Lorenzo, que pertenecía a la Junta de la Pollina, quería llevárselo a la Hermandad de Padre Jesús de Monda, ya que su mujer es de allí. Conociendo ellos el problema que teníamos, me invitan a la reunión de la Junta de la Pollinica, cuyas reuniones eran muy especiales, donde 2 hermanos llevaban cada reunión la comida y otros 2 hermanos llevaban la bebida. Y mientras nos reuníamos, Mariana preparaba las mesas. Cuando se exponen allí, se expone la necesidad que teníamos nuestra cofradía de alquilar el trono para la Virgen, donde se entabló un debate por los miembros de la Junta. Unos opinaban que para Monda y otros opinaban que para la Virgen Blanca. Lo que no contaban los miembros de la Junta de la Pollina, que yo tenía el apoyo del hermano mayor, José Manuel Valle, mi maestro, de Antonio Vega, de Paco Gamito, de Rafael Romero, entre otros. Y lo más importante, que don Francisco Chamendi se encargó de convencer al resto. Y al final también compramos ese trono con una letra de 250.000 pesetas, que se le pagó a Juan Natera al día siguiente. La columna fue la que promovió que se realizase las cruces de mayo. La poníamos en la puerta de la capilla, en la plaza, y hacíamos una verbena para recaudar fondos. Un año trajimos un grupo que de media tenía 80 años. Eran 80 años, eran los que tocaban en la Feria del Ángel. Pedro Ortiz con el acordeón, el padre de Pedro Lerdo Arenal.
Paco Ortiz con el yamba o batería, que era el tío de Pedro también, Pepín con el saxo y otro que no recuerdo con la trompeta. Fue todo un éxito. Estando la verbena vino don Francisco Chamendi para comunicarnos que se había aprobado la primera Junta de Gobierno de los estatutos que se había notificado al obispado, las dos anteriores no se habían notificado y que la componían Antonio Espada, teniente hermano mayor Manolo Rosales, secretario Antonio Cerván, tesorero Diego Torres, fiscal Mariano Trillo, albacea Miguel Gallardo, vocales Salvador Guerrero, José Muñoz, Alberto Mendoza, Juan Fernández, Pedro Moreno, Manolo Mata, Cristóbal Morales, Antonio Martín, José Carlos Piña, José Ortiz, Juan Pedro Torres, Manolo Porra y Francisco Berrocal. La columna fue también pionera en montar los belenes en la capilla, cosa que hacía maravillosamente bien y que eran verdaderas obras de arte, como hacía nuestro querido hermano Juan Fernández y Rosy, su mujer. Recuerdo las barras que se hacían en las ferias que montábamos en la Plaza de los Naranjos. Era una trabajera, pero de allí fue cuando empezamos a prosperar. Es verdad que ahora lo único que le falta a Alberto es sacar la licencia al catering, porque a todas las verbenas nos lleva a coger las barras. El primer estandarte que se hizo lo hizo Concha Navarro sobre un terciopelo verde con unas aplicaciones bordadas de oro que compré en Francisco Hermoso, en calle Santa María, en Málaga. Y la foto que llevaba al estandarte fue obra del fotógrafo Marengo, que la plasmó sobre tela. La barra del estandarte era de tubos de cobre de fontanería que habíamos llevado previamente a Málaga a platearlo, rematado por unas bolas doradas que nos regaló Salvador Gámez, el de Gamasa. Con el paso de los años de salir con enseres de otras cofradías, ir año tras año consiguiendo los nuestros propios, que hoy en día nos sentimos orgullosos del patrimonio que tenemos y así poder ayudar a otras cofradías. El actual estandarte de la Virgen lo realizó Antonio Huerta con una foto de Antonio Checa. Teníamos mucha ilusión en que la Virgen pudiese salir con un manto bordado. La Pollinica, el Carvario y María Soledadora le habían trabajado un bordador a Sevilla, también se llamaba Antonio Huerta. Nos pusimos en contacto con él, nos hizo un dibujo, nos gustó y le encargamos el trabajo. Un buen bordador, muy bueno, pero muy informal. Teníamos que ir a Sevilla a buscarlo porque no cogía el teléfono. Solo nos llamaba para pedir dinero porque tenía que comprar no sé qué material, tenía que comprar oro, tenía que comprar, en fin, que alguno de los miembros de la Junta decía que se había llevado el dinero para hacer trabajo a otras cofradías. Nuestra intención era que terminara el trabajo en el tiempo acordado, cosa que no conseguimos. Sabíamos la ilusión que teníamos todos, pero muy especial Cipri. Yo, que era hermano mayor, dimití para que nuestro querido Cipriano fuese nombrado hermano mayor. No le dio tiempo a ver el manto terminado ni a tomar posesión, aunque su nombre está en una flor en el manto. La columna también tuvo mucha suerte de encontrar a un marbellero afincado en el puerto Santa María, como es el escultor Juan Carlos García, que ha realizado toda la renovación de nuestros santos titulares, haciendo una copia exacta del Cristo de la columna en madera de cedro, la restauración de la Virgen. Él fue el oculista, y se dio también la mano de obra de la imagen del Cristo de la Veracruz a la cofradía. La realización de los dos tronos, tanto de la Virgen como del Señor de la columna, que ha salido por primera vez este año, y un sinfín de enseres que tiene la cofradía realizado por él. A los 50 años de la fundación de la cofradía y gracias al ilustrísimo Monseñor don José Antonio Sánchez Herrera, director espiritual de la misma, ha realizado por primera vez la estación de penitencia la noche del Jueves Santo, el Santísimo Cristo de la Veracruz. No quiero extenderme más. Todo lo que se ha conseguido en este medio siglo ha sido fruto del trabajo, de la ilusión y del esfuerzo de las siguientes juntas, de las distintas juntas de gobierno. Me vaya a permitir al menos que nombre a los distintos hermanos mayores: Emilio Rueda, José Pérez Romo, Manuel Porras Estrada, un servidor, Salvador Guerrero Santana,
antes de él Cipriano, que aunque no tomó posición, Cipri es para nosotros hermano mayor de la columna. Pedro Río, Alberto Mendoza Luna y Alberto Mendoza Morán. Os pido disculpas por no nombrar a tanto y a tantos hermanos que han estado con nosotros y que ahora están en el cielo, junto al Hijo y a su Madre. A todos ellos, nuestra eterna gratitud. A Falín, a Miguel Gallardo, a Juan Fernández, a Manolo Rosales, a Mario, etcétera, que estoy seguro que desde los balcones del cielo, los lunes santos, nos están viendo. Tengo que decir que la columna cogió mucho auge cuando se incorporaron las mujeres en la Junta. Es muy importante, en la medida de lo posible, ir aumentando la bolsa de ayuda a los más necesitados. Y es muy importante la colaboración que esta cofradía hace con Cáritas. Y le damos las gracias a la labor encomiable que realizan todas ellas. Que la fe mantenga vivas nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestros valores. Ya que hemos hecho nosotros con nuestros hijos, es ahora el momento de hacerlo con nuestros nietos. Algunos de los presentes vamos ya por la tercera generación y hay que inculcarle la fe en Cristo y en su bendita Madre. Os ruego me perdonéis las lagunas de memoria. He intentado hacer un resumen de la vivencia que en estos 50 años ha tenido la Cofradía de la Columna. Ha sido para mí un honor y un inmenso orgullo poder compartir con Marilú el relato de estos 50 años de la fundación de la Columna. Sin más, este pregón se lo dedico a mis nietos. Muchas gracias.